El aula virtual, no sé si han visto, he compartido un mensaje ahorita sobre un congreso, sobre un congreso. Pueden ver ahí los mensajes, ¿no? Difundan esta imagen, si fueran tan amables, eh, de sus contactos, ¿no? Son cosas académicas, por si acaso, no es nada malo, ¿ya? Eh, por acá, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Acá hay un evento que está, ¿no? Organizándose, hay dos universidades peruanas que participan, que es la UNI y la Villarreal. Aún hay tiempo para enviar sumillas, propuestas, si desean, si tienen tiempo, o también como asistentes, también pueden asistir, por supuesto. Ahí hay un PDF donde pues se dan, ¿no? Algunos detalles con más, digamos, detenimiento, ¿sí? Era un poco de propaganda académica. Bueno, entonces vamos a ver si estamos grabando. Entonces, déjenme por favor aprovechar estos 10 minutos, aunque sea, para explicar un poco sobre este señor, Thomas Kuhn. A ver, bueno, Kuhn es un filósofo, fue un filósofo norteamericano. Él es un físico que se dedicó al estudio de la historia de la ciencia y bueno, como que produjo o encontró cuestiones interesantes que vamos a compartir ahora. Entonces, curiosamente, nadie de los epistemólogos en su época había estudiado la historia de la ciencia. Popper, de repente, los positivistas miraban algunos detallitos, sobre todo desde ciencia actual, ¿no? A lo mucho, pues citaban a Newton de repente. Es Thomas Kuhn quien se enfoca en el análisis de la historia de la ciencia. Es por eso que él descubre muchas cosas que antes no se veían y inventa palabras o las redefine, como la palabra paradigma, como la palabra inconmensurabilidad, ciencia normal, revolución científica. Todo esto viene del señor Kuhn. Bien. Tomás Kuhn, pues, tuvo un enfoque historicista. Por supuesto, él considera eh, el término paradigma como algo central, un conjunto de teorías, creencias, valores, técnicas, métodos aceptados por una comunidad. Es como una forma de ver el mundo. Vamos a verlo con ejemplos durante estos breves minutos. También le llaman, ¿no? Modelo teórico aceptado. Paradigma es eso, ¿no? Paradigma es modelo teórico aceptado. Forma de hacer ciencia aceptada y considerada normal. Bien, sigamos, sigamos. Claro, una comunidad científica es un grupo humano que investiga dentro de un paradigma. Bueno, aquí ya tienen un esquema interesante de cómo funciona, ¿no? El tema de Kuhn, de cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Em, ¿Qué propone Kuhn? Un contexto histórico, un contexto histórico, ¿sí? ¿Qué es lo que le da sentido a la actividad científica? Mm, a ver, te lo explico con este resumen de acá, mira. Hay un paradigma, hay un paradigma, que es una forma de hacer ciencia, ¿de acuerdo? Luego ocurre una crisis. Esta crisis se da por la aparición de anomalías que desencadenan la ciencia revolucionaria hasta que se establece una segunda forma de hacer ciencia. Eh, Ejemplos concretos, el más sencillo es el del geocentrismo, el paradigma geocéntrico, que comenzó a tener bastantes problemas, hizo hueco por todos lados y se adoptó finalmente el heliocéntrico, el paradigma heliocéntrico. Pero esto costó mucho, ¿eh? No fue fácil de aceptar. No es cuestión únicamente de evidencias, como tú sabes. Detrás del geocentrismo estaba, por ejemplo, la Inquisición, que es lo que te hace reflexionar mucho sobre si la ciencia está libre o atada del contexto político, histórico, social, incluso económico. Parece que no está libre, sino que está conectada a eso, ¿sí? Bueno,
Eh, en la ciencia, pues, hay etapas. Hay etapas. Tenemos, por ejemplo, la presciencia, también llamado periodo preparadigmático, donde se recolectan observaciones desordenadas, se recolectan hechos, ¿sí? Simplemente se hace una lista larga de hechos. Por ejemplo, se observa el universo y se apunta, ¿no? Que se vio todos los días. Eso, ¿no? Simplemente se acumulan hechos. Hasta que llega el concepto de ciencia normal. En la ciencia normal ya no solamente hay hechos, sino que ya se construyen teorías, leyes, que orientan la actividad del científico. Esa es la ciencia normal. Es una investigación realizada que sigue ideas aceptadas por una comunidad científica. Es acumulativa, mientras no haya periodos de crisis. Es acumulativa. Bien. Em, la ciencia normal, pues, va a ser un concepto polémico, porque, por ejemplo, vamos a verlo un poquito más adelante, pero Popper se opone a la ciencia normal, ¿no? Para Popper, los científicos no buscan conservar su paradigma, ¿no? Al contrario, deben buscar refutarlo, ¿no? Deben refutar falsabilidad. Aquí discuten, pues, Popper y Kuhn. Ahí está la discusión, ¿no? Kuhn dice que eso no es tan cierto, dicen. Los científicos se apegan mucho a sus teorías, las defienden, y, y una fallita no los hace temer. Una fallita, un huequito, lo parchan nomás y siguen para adelante, ¿no? Esa es la discusión que va a haber entre Popper y Kuhn, por ejemplo. Bien. Entonces, pues, por supuesto que durante el periodo de ciencia normal se resuelven enigmas. Por ejemplo, a ver cómo quito esto. Bueno, no importa. Aquí, ya se fue, se fue. Aquí ves, por ejemplo, y creo que sí, con esta imagen me quedaré. Es un ejemplo típico. De repente ustedes son profesores de física, ¿no? Algunos, ¿no? Un ejemplo de examen de admisión. Esto es lo que se puede llamar un enigma, porque es un problema con solución. Tiene clave. A ver, un poquito repaso, ¿cómo era? Calcular la fuerza F necesaria para soportar la carga Q. ¿No? Es un problema clásico, ¿no? No es tan fácil, ¿ah? Pero es un problema clásico. El peso de la polea móvil. Ah, mira, la polea tiene peso en este caso, es 150 newton. Muy bien. Y Q vale 1500 newtons. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, se hace un diagrama de cuerpo libre, como recordarás. Se hace un diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Se transmiten las tensiones, que son como fuerzas. Se hace el famoso sumatorio de fuerzas igual a cero. Se procede, como ves acá, y se llega a una respuesta. ¿Sí? Bueno, esto es un enigma, porque es un problema con solución. Y esto es lo que se hace en la ciencia normal. Pero lo que genera crisis son las anomalías, que son pues observaciones sobre el mundo que resultan extrañas, que no se pueden explicar. ¿Sí? Por ejemplo, una anomalía, si no me equivoco, fue el movimiento del planeta Mercurio. Eh, si no me equivoco, creo que fue Mercurio, ¿no? Si no me equivoco, fue lo que fue Mercurio. No sé si fue Mercurio o Marte, ya mi memoria está fallando, pero es uno de esos dos. Que Mercurio, en vez de moverse, digamos así, alrededor del Sol, como estás viendo acá, como un circulito, ¿qué pasaba? Mercurio realizaba un rulito. Ahora voy a ponerle la pluma, ¿ya? O sea, en vez de moverse así, el planeta en cuestión, hacía esto, mira. Iba por acá, por este lado, Profesor, y disculpa, no se ve su diapositiva. no se ve. Se ha quedado en José Carlos Mariátegui. Descartar. Sí A se ver. ve, maestro, sí se ve. Sí se ve, será su internet de la colega, sí se ve. Sí se ve, maestro. Buenas noches. Ya, está bien. Entonces te explico la anomalía ya y con eso me despido, ¿ya?
El planeta Mercurio se debería mover así, pero ¿sabes cómo se movía? Se movía así. Daba acá un rulito rarísimo y luego seguía normal. Esto es una anomalía. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Y por qué se mueve así? ¿Por qué da ese rulito? Y se intentó tapar esto. ¿Sabes cómo? Con la teoría de los epiciclos. Lo que dijo Ptolomeo es que en este circulito hay un punto en especial donde se puede plantear otro circulito más. Es por eso que Mercurio, cuando llega acá, juntan los circulitos y termina dando un rulito como vuelta. Eso lo hizo Ptolomeo. Pero de repente este movimiento comenzó a acontecer en varios lugares más. Entonces comenzó a llenar de bolitas por todos lados, que se llama la teoría de los epiciclos y epiciclos. Comenzó a poner bolitas dentro de las bolitas, dentro de las bolitas. Ya, esa es una anomalía. Y esto desencadenó pues la crisis del paradigma geocéntrico y luego surgió el paradigma heliocéntrico, del cual ya te comentaré la próxima clase, ¿no? ¿Ya? Me quedé acá en Revolución Científica. Bueno, jóvenes, estimados colegas, yo agradezco mucho su tiempo. Voy a dejar de grabar.